Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Continúo con lo que se denomina a nivel internacional el diálogo con los cristianos o el diálogo ecuménico. Y la semana pasada concluía recordando el número 79 de la encíclica Ut Unum Sint, que todos sean uno, de su santidad San Juan Pablo II, pero en especial iba al número 79, donde Juan Pablo afirmaba que hay 5 puntos en la Biblia y teología que no tienen que alterarse para iniciar este diálogo. Biblia y tradición, un primer punto. Segundo punto, Eucaristía. Tercer punto, la ordenación para varones, diaconado, presbiterado y episcopado. Cuarto punto, el magisterio. Y quinto punto, el amor a la Virgen María. Ahora, vayamos a un proceso imaginativo, histórico, de la génesis de la fe cristiana. Yo creo que ahora nadie puede negar que Cristo existió en tiempo y espacio. Hay gente que todavía lo niega en internet, que dicen que es pura mentira. Pero hay que dejar que la gente siga con sus fantasías, pero Jesús existió en tiempo y espacio. Si nosotros vamos con el historiador Lucas, que era médico, podemos entender que el inicio de la predicación de Cristo, lo que se llama su vida pública, se da 8 años antes de que muera Tiberio. Si Tiberio muere en el año 36 de la era cristiana, entonces Jesús, por lógica, tuvo que iniciar su ministerio en el año 28, le continuó el año 29 y lo concluyó en el año 30. ¿Por qué es importante poner las bases históricas? Porque no podemos hablar del diálogo ecuménico si no lo insertamos en la historia. Para los teólogos dogmáticos hay 3 momentos cumbres de la institución eclesial. Ya les había dicho Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es el primer punto a tratar. Cristo instituye la Eucaristía sobre Pedro. ¿Y por qué Cristo escoge a Pedro? Como decía San Agustín, Jesús no escoge a los mejores, a los más capacitados. Jesús escoge al que quiere y los capacita para su misión. Por eso escoge a Pedro. El segundo momento, algunos historiadores bíblicos dicen, exégetas, que la iglesia nace, como lo podemos ver en el capítulo 19 de Juan, cuando a Jesucristo le traspasan su costado y sale sangre y agua. Ustedes recordarán al gran escultor y arquitecto Chucho Corro. Desde aquí un saludo a su esposa y a sus hijos. Y don Chucho, cuando pintó el mural del comedor con motivo de la visita de su santidad Juan Pablo II al seminario, y bajo la idea de don Rosendo Huesca Pacheco, él pone que la iglesia nace del costado abierto de Jesús
porque brotan los sacramentos. Pero la tercera apreciación sobre el nacimiento de la iglesia se va a dar en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando la Santísima Virgen María y los apóstoles están rezando, están en oración, y de pronto se cierne un ruido, se abren las ventanas, viene el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y aquel miedo inicial que tenían los apóstoles para predicar el Evangelio se convierte en fortaleza, se convierte en madurez, se convierte en firme esperanza. Bueno, estos tres momentos pasan, se entiende, en el año 30 de la era cristiana. Por tanto, no hay que ser muy inteligentes para pensar. Si el diálogo ecuménico es con anglicanos, calvinistas, luteranos, swinglistas, metodistas, porque respeta la Trinidad y el bautizo, me pregunto, ¿cuál es la única iglesia que permanece desde el año 30? Hay que contestarnos. ¿Es la iglesia anglicana? No. Y lo digo no con un afán de que yo tengo la razón, sino que la historia es la madre de todas las ciencias. Año 30, cuando surge la iglesia anglicana, 1534, con el pleito del acta de supremacía, para que, bueno, siempre ha habido achichincles. Ven que las cámaras de diputados siempre son achichincles del rey o del presidente. Cualquier parecido con México es pura coincidencia, ¿no? Pero el acta de supremacía que firmaron los lores y comunes declaraban al rey Enrique VIII como jefe supremo de la iglesia y rompían una tradición de siglos. Bueno, no de 15 siglos, aunque existía la isla que hoy se denomina Inglaterra, pero no existía como tal. Pues desde que Inglaterra está con el acta del año 1215, donde se hace la monarquía constitucional, es decir, desde 1215, siglo XIII, XIV, XV y XVI, Inglaterra vivió unida a Roma. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si se habla de la unidad en la verdadera iglesia, Juan 17, 21, entonces aquí descubrimos un grave error, que los anglicanos llegaron a la palestra 3 siglos y medio después, pero iniciando el segundo milenio de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica constituyendo el acta de supremacía, quedándose con los bienes de la Iglesia y no obedeciendo al Papa en turno? Por un capricho. Imagínense que hoy les digamos a los anglicanos, al rey Carlos y a su amada esposa: ustedes cerca de 500 años han luchado por el capricho de un hombre. ¿Y ese capricho de quién fue? De Enrique VIII. ¿Por qué él inventa el acta de supremacía? Porque el Papa
no quiso anular su matrimonio de Catalina de Aragón. Imagínense ahora que cualquier persona, porque no se le anula el matrimonio, pues se va con los, se va a ir por ahí con los episcopalianos, como aquel padre que lo encontraron en España con las manos en la masa, el famoso padre Atié. Yo creo que el padre Atié lo que hubiera hecho es decir, pido perdón. Y la iglesia lo hubiera reconciliado, pero eso de que el padre Atié empiece a despotricar contra la iglesia, eso no es fidelidad a la palabra. Claro, sabemos que la iglesia tiene errores, pero ¿por qué no lo hiciste como sacerdote católico antes? La iglesia tiene muchos errores, pero hay que preguntarnos, ¿por qué la iglesia católica sigue en pie? Porque está sostenida por el Espíritu Santo. Ahora bien, si el papá del padre Watson, quien inició el diálogo ecuménico en 1908, era anglicano, preguntémonos por qué ahora en Inglaterra y en Estados Unidos se empiezan a cerrar 7, 8 templos por año. ¿Por qué ha bajado el anglicanismo en Inglaterra? Yo creo por el colapso del que menciona el Papa en el número 79 de la Unum Sint, número 79. La ordenación es solo para varones, diácono, presbítero y obispo. ¿Cuándo se salió de control la Iglesia Católica? Cuando nombraron una obispa. Las obispas no son de tradición. Alguien podrá decirme, bueno, padre, ¿por qué la iglesia excluye a las mujeres? Ay, estas personas dicen cada barrabasada. Porque el orden sacerdotal se dio culturalmente. Mateo 26, 26, ¿quién estaba en el cenáculo con Jesús? Pues estaban 12 varones, los que él escogió. Marcos 3:13, escogió a los que él quiso. Claro, por ahí despachó a Judas Iscariote para que lo fuera a vender. Pero solamente estaban 11. Varones, hagan esto en memoria mía. Año 30, jueves 6 de abril, cuando imperaba Tiberio. ¿Quiénes estaban con Jesús cuando se instituye el orden sacerdotal? 11 varones. Por eso el derecho canónico dice que el orden es para varones, no para mujeres. Oiga, padre, es que Don Brown en su mentado Código da Vinci dice que la que estaba junto a él reclinada no era Juan, porque tenía una cabellera larga y era María Magdalena. Por favor, si tú le crees a Don Brown es porque eres un hombre poco instruido. Pero Don Brown dice mentiras y la gente que ha comprado sus libros lo ha envilecido a él. Ya si viniera un grupo de mujeres y me dijera, padre, ¿y qué papel tenemos nosotros las mujeres? Pues tienen otro papel en la iglesia importante, como lo dice San Agustín. María Magdalena es apóstol de los apóstoles. Juan capítulo 20. ¿Quién fue la primera a quien se le aparece Jesús resucitar? A María Magdalena. Bueno, María Magdalena es grandiosa, porque ella lo contempla muriendo, Juan 19. Yo supongo que ella lo contempló cuando José de Arimatea y Nicodemo lo depositaban en el sepulcro de José de Arimatea. Pero también María Magdalena lo contempló glorioso y creyó. Pedro creo que no creyó. Juanito sí creyó. Tomás no creyó, y eso que le dijeron los amigos, lo hemos visto. Si yo no meto mi mano en su costado y no meto mis dedos en sus agujeros, yo no creeré.
¿Y qué le dice Jesús a María Magdala? Ve y confirma a mis hermanos que he resucitado. Ese es el papel de la mujer en la iglesia. ¿Quiénes son nuestras mejores catequistas? ¿Quiénes son nuestras mejores evangelizadoras? ¿Quiénes se quitan hoy la camiseta, hablando metafóricamente por la iglesia? ¿Quiénes defienden a los sacerdotes? ¿Quién defiende la integridad de nuestros templos? Las mujeres. Ese es el papel. No se dejen llevar por los merolicos de las ideologías, que no les digan, que no les cuenten que la mujer no es tomada en cuenta. Claro que no. La mujer tiene un papel importante en la iglesia. Yo creo que hace algunos años comentaba el documento pontificio sobre la actuación del varón y la mujer en la vida de la iglesia. Bueno, ahí cierro ese comentario. La iglesia anglicana va de picada porque cualquier inglés con conciencia media dirá, esto fue un capricho de nuestro rey. Pero yo creo que el elemento a seguir es la historia. Ahí tenemos a dos genios ingleses. Bueno, el primer genio, Tomás Moro. Tomás Moro tuvo dignidad. No se sometió a la autoridad del rey, como hoy tantos se someten a la autoridad del ejecutivo en cualquier país del mundo. Ahí tenemos lo que pasa en Nicaragua, en Cuba, donde no hay que mover ni un punto ni una coma de una enmienda. Eso sería respecto a la iglesia anglicana. Vamos a la iglesia luterana. El luteranismo surgió, yo creo que por un problema obsesivo de Lutero. Allí en camino a Erfurt, en el año 1505, y aquí creo que le dediqué 5 programas a Lutero, le iba a caer un rayo. Él estudiaba Derecho. Imagínense que un rayo nos achichine. Y Lutero dijo, no recuerdo a qué santa invocó y dijo, si no me pasa nada me haré presbítero. Dios mío, las promesas no se hacen por situaciones así. Y el hombre se hizo presbítero contra su voluntad. Pero él tenía una obsesión desde el año 1510, cuando fue a Roma y vio excesos en Roma. Pues yo creo que hemos visto excesos por parte de laicos y clérigos, pero no nos dejamos la Iglesia Católica, porque nosotros no vamos a la iglesia por los fieles ni por los padres. Vamos por la convicción de que es la verdadera iglesia. Aquel que vaya por el padrecito, pues ya se equivocó el camino. Aquel que no vaya porque fulano que está en el coro o la ministro se porta mal, no tiene fe. Bueno, Lutero en el año 1512 en la Universidad de Wittenberg, él malinterpretó el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, porque él tenía una obsesión a morir e irse al infierno. Tenía un trastorno compulsivo obsesivo. Bueno, él le llama el descubrimiento de la torre, porque estaba en la torre de la Universidad de Wittenberg. Eso dicen los anales de la historia. Y lee el capítulo 16 de la Carta a los Romanos. Perdón, 10. Baste que declares con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Y él dijo, pues voy a ser salvo, no importa que yo peque. Y por ahí escribió 3 libelos en el 1520. La iglesia lo llamó al diálogo, porque les he dicho que la iglesia no hace las cosas al trochimochi, como muchos gobiernos que no saben gobernar. Esperó el 17, bueno, fue octubre del 17, 31 de octubre. Expiró 1518, 1519, 1520, pero como había imprenta, tristemente Lutero incendió
con calumnias a la iglesia. Y si ustedes leen de la cautividad babilónica de la Iglesia Católica del 1520, un panfleto horrible donde va en contra de la escritura, de la tradición y del magisterio. Supuestamente él era doctor en Sagrada Escritura. Y hasta enero de 1521, después de 3 años, 4 meses, la iglesia lo excomulgó. Pero imagínense, ¿saben qué proponía Lutero? Nosotros somos incapaces de hacer el bien. Dios nos perdona de todo. Tú puedes tener 3 mujeres, puedes robar, puedes secuestrar, puedes matar o desaparecer como pasa en el México bárbaro de hoy, y no te va a pasar nada porque Dios te perdona. Imagínense que eso lo empezó a predicar allá en Sajonia. Pues yo creo que mucha gente dijo, ay, esto sí me interesa. Que pueda tener 2 mujeres y un camino, pues me interesa. Que pueda robar, que pueda embriagarme, esta noticia me interesa. Y después se alía con algunos reyes electores que habían elegido años antes a Carlos I de España y V de Alemania, V de Alemania, y le apoyan, y él les dice, si nos separamos, no le van a pagar el diezmo al Papa, y nos vamos a quedar con todo lo que tiene la iglesia en estos lugares. Templos, monumentos, basílicas, bibliotecas, palacios. Y tristemente Lutero, que había iniciado como reformador, y Lutero no fue reformador, sino fue revolucionario, y creo que la prueba más horrible fue la de la rebelión de los campesinos, que ahí hay cartas que pueden encontrar en internet. 1528. Los campesinos pensaban que Lutero era el Mesías tropical. Oye, Lutero, fíjate que los príncipes, los señores nos maltratan, ayúdanos. ¿Y saben qué dijo Lutero en una carta? La potestad viene de Dios para ustedes, y ustedes son los dueños de los campesinos. Ustedes pueden hacer lo que quieran con ellos, los pueden matar. Ahora, esta situación que pasa en Alemania se extiende con Melanchthon, se entiende con Calvino, y tristemente dividen a la iglesia. Ahora yo me pregunto, ¿por qué esos templos luteranos o esas casas calvinistas, en lo que son los países más industrializados, como Holanda, Suecia, Finlandia, hoy son bares o bibliotecas o gimnasios? Porque la gente se entregó al campo de la historia y dijo, esto fue un capricho de un hombre que al final se casó con una monja y al final terminó borracho. Yo creo que la historia nos está señalando el punto claro de ver lo que nos une con ellos, la Trinidad y el bautizo, pero de nunca anteponer la verdad para unirnos a Él. Y finalmente, vamos a nuestra línea del tiempo. Año 1053, yo creo que Jan Meyer escribe un gran libro, se llama La Gran Ruptura, donde hubo algunas discrepancias entre Roma y Bizancio, en especial sobre el matrimonio de los sacerdotes, en especial de que si dejaban la barba o no en esas
minucias los ortodoxos señalaron, o de cambiar el pan ácimo por una hostia. ¿Dónde se da la gran ruptura? En el año 1053, donde llega el legado a Constantinopla, el cardenal Humberto, y el cardenal Humberto, en lugar de ver a Miguel Celulario, patriarca de Constantinopla, se entrevista con el rey, se enoja Miguel Celulario, ambos se encuentran en la catedral, ambos se excomulgan y por capricho de dos hombres se separa la iglesia bizantina, la iglesia ortodoxa, de la iglesia católica. Pero estoy hablando del año 1054. Yo me pregunto y le preguntaría a un ortodoxo, ¿qué pasó con tu iglesia 10 siglos antes? Es que nosotros somos la verdadera. Oye, pero si tú utilizas todos los signos litúrgicos, la tradición y el magisterio de 10 siglos antes, ¿qué es lo que se equivocó? Y no te va a poder contestar. Ahora, finalmente existe la iglesia lefebriana, que aquí es un templo dedicado a la Virgen María, allá en Manantiales, que rechazan a Juan 23, a Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Benedicto, y aún rechazan a Pío II. Se quedaron con el pontificado de Pío X. Rechazan lo más elemental, que es la obediencia a los demás. Yo respeto a la fraternidad de San Pío X, pero se entiende que los obispos, entre ellos Marcel Lefebvre, cuando se reunieron en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, pues estaban para confrontar ideas, como pasó con la Sacrosanctum Concilium. No recuerdo cuántos votos estuvieron en contra, creo que 300, 350, pero al final todos se alinearon, porque así es la iglesia. Hay discrepancias, sí, pero al final todos tenemos que unificarnos. Y no es que pensemos en un mundo feliz de Aldous Huxley o en la utopía de Tomás Moro, pero yo creo que si nosotros vemos la historia de la Iglesia Católica en los primeros siglos, ahí podemos encontrar el sentido de la unidad y del respeto a la autoridad del obispo de Roma. Yo creo que si nosotros, como lo hizo Henry Newman en el siglo VIII y Chesterton, con su famoso libro El genio del cristianismo, en el siglo XIX y principios del siglo XX, pues yo creo que una persona cuando estudia la historia, pues descubre una falsa narrativa y yo creo que asume su posición libre para creer en una verdadera iglesia. Sí, yo creo que estamos a favor de un diálogo ecuménico, pero terminaría con las palabras del Papa Benedicto XVI cuando escribió su libro sobre la verdad, Caritas in Veritate. Hay que tener caridad con todos, claro. Hay que saber comprender a los demás, claro. Pero si la caridad no está unida a la verdad, es alcahuetería. Sí, diálogo con los demás, pero no soslayando la verdad que se ha construido desde los primeros siglos en la historia de la Iglesia Católica. Pues sigamos viviendo el sentido de la unidad y yo se les invitaría al reto que debemos de tener de profundizar nuestra fe y claro, no dejarnos engañar por vientos de doctrina que son erróneos. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.